Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia Chacra Saludable, buenas prácticas agrícolas en el cultivo de cacao contra el COVID-19. Este es un evento organizado por la Alianza Cacao Perú, una iniciativa pública-privada apoyada por USAID. A continuación, las pautas de la conferencia. Los micrófonos de los y las asistentes a la conferencia estarán apagados. El micrófono del expositor será activado al momento de su presentación y al momento de la ronda de preguntas, los y las asistentes deberán escribir en el chat de la conferencia lo siguiente: nombres y apellidos y cargo de la organización a la que representan, si fuera el caso, y escribir la pregunta dirigida al expositor. Esta conferencia está siendo grabada y transmitida en vivo desde el Facebook Live de la Alianza Cacao Perú. Recuerde mantener su cámara de video apagada para lograr una conexión de internet más estable. En pantalla tienen ahora la agenda de la reunión. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del ingeniero Juan Muñoz, director regional de la oficina de Huánuco de la Alianza Cacao Perú. Adelante, Juan. Bien, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Juan Muñoz, director de la Alianza Cacao Perú, oficina regional de Huánuco. Y hoy queremos agradecer muy especialmente primero a la persona del colega Giovanni Luciano, de la plataforma de Huánuco Productivo, y dar la bienvenida también al doctor Pedro Camacho, gran amigo de mucho tiempo, quien es doctor en marketing de turismo, magíster CIENTEA en agricultura ecológica, ingeniero agrónomo, es director de la empresa Waikicha Business, cuenta con 25 años de experiencia en gerencia de proyectos y empresas transnacionales en Perú, Colombia, República Dominicana. Y finalmente es especialista también en análisis de riesgo y certificaciones. Bien, le damos la bienvenida al doctor Pedro Camacho por esta valiosa contribución en esta alianza entre Huánuco Productivo, la Alianza Cacao Perú y Waikicha Business. Bienvenido, Pedrito. Juan, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, el tiempo que los concurrentes de esta charla están brindando. Voy a tratar de hacer la reunión lo más ágil posible porque hay varios conceptos que quisiera transmitirles y sobre todo actualizado a este protocolo que acaba de salir recién hace 2 días atrás sobre la implementación de las medidas de vigilancia que se deben de tomar en campo. Si bien es cierto, la charla está orientada hacia un tema netamente de cacao, pero muchas de las herramientas se pueden extrapolar para otro tipo de cultivos dentro del sector. Entonces, sin más, ingresamos por favor a correr las filminas. Gracias. Bueno, existen, ustedes saben, 2 tipos de alimentos muy bien diferenciados a nivel mundial. Los alimentos básicos, que los conocemos, el trigo, arroz, maíz, y por otro lado, tenemos también los alimentos de alto valor, se denominan los superfoods, ¿no? Si podemos pasar, en los superfoods tenemos las verduras, frutas, café, cacao, tubérculos, los granos andinos, son productos que tienen un alto valor nutricional, tanto a nivel de vitaminas como proteínas, o algunos otros insumos para la alimentación humana que ayudan mucho a la regeneración del organismo. Pero tanto los alimentos básicos como los superfoods tienen una gran diferencia. Los alimentos básicos, cubriendo la demanda de capital y maquinaria, avanzan y gracias a Dios las existencias de las cosechas del 2019-2020
a nivel mundial han sido muy buenas. Entonces, con el problema del coronavirus, no vamos a quedar desabastecidos en cuanto a stock se refiere. El problema radica en los alimentos de valor, los superfoods, ¿no? Porque se manejan con una alta demanda de mano de obra. Y la charla del día de hoy va enfocada a tratar de proteger al productor, a ver qué candados podemos poner en el proceso para asegurar la salud, la integridad del productor y, lógicamente, que el alimento que le llegue al consumidor final sea un alimento seguro. La siguiente. Cuando nosotros identificamos las buenas prácticas agrícolas y las que no tienen buenas prácticas agrícolas, si nos vamos para la mano izquierda, vemos de que si tenemos productos sanos, de buena calidad, los trabajadores se encuentran saludables, existe un excedente para que los niños puedan asistir al colegio y cubrir las necesidades educativas, y finalmente se genera un proceso de alta calidad del producto que el consumidor recibe. Por otro lado, a la mano derecha vemos las prácticas agrícolas. Existen la gran probabilidad de tener productos en mal estado. Los trabajadores pueden contraer enfermedades de cualquier tipo. Ahora el tema de coronavirus, pero no solamente el tema de coronavirus, sino de cualquier otro tipo de enfermedades. No existen los suficientes excedentes para generar una buena educación a los niños, y finalmente se generan pérdidas en el proceso alimenticio por no haber realizado las buenas prácticas agrícolas desde el campo. La siguiente, por favor. A nivel mundial, cada año se pierden 1.300 millones de toneladas de alimentos. Y en frutas y verduras representa más de 6 millones de pérdidas, que como les decía, gran parte del problema es a nivel de manejo de cosecha y post cosecha. Entonces, si podemos nosotros aguardar la pérdida de estos productos, es lo ideal, hacia donde deberíamos de apuntar. Y las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que esto se pueda ir asegurando. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas agrícolas? Básicamente es un conjunto de prácticas destinadas a reducir, a evitar, prevenir los peligros de contaminación. La siguiente. Tenemos 3 tipos de contaminación: la contaminación biológica, la contaminación física y la contaminación química. La contaminación biológica, básicamente hongos, bacterias, virus que atacan los cultivos y también al personal que trabaja en la chacra, como el plástico, y químicos por el exceso de pesticidas y metales pesados. La siguiente, por favor. Lo que nos compete ahora es el tema del coronavirus. A nivel mundial, ustedes ya saben de que se han pasado los 4 millones de personas infectadas. Estamos bordeando ya las 300.000 muertes. Y a nivel Perú, la siguiente, que no quede exento, tenemos el panorama exactamente igual, ¿no? Justo ya para el día de hoy tenemos 72.000 personas infectadas en el Perú, reportadas como infectadas, y ya hemos superado las 2.000 lamentables muertes debido al coronavirus. Entonces, no es un tema ligero, no hay que tomarlo como algo pasajero. A partir de ahora en adelante vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus, y precisamente el objetivo de esta charla es qué herramientas podemos utilizar para, protegiendo al productor, darle las mejores facilidades para evitar la contaminación de la persona y que se contamine la cadena de alimentación. La siguiente, por favor. Cada vez que se presenta un problema, uno tiene 2 opciones: o se queda sumergido en el problema, o enfoca el problema viendo una oportunidad. Y vemos de que ahora se tiene una gran demanda, una gran necesidad por el consumo de frutas y verduras y de en términos generales, los superfoods, ¿no?
Entonces, ¿pero qué es una fruta o mejor dicho, qué es un producto seguro? Es aquel producto que no le va a hacer daño ni al productor en el proceso propiamente dicho de producción, ni al consumidor. La siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de siempre pensamos en meterle ciertos candados a los procesos. Vamos a ponerle en el proceso productivo qué candados, qué acciones deberíamos de implementar para proteger la integridad del productor a nivel de cacao, no solamente la distribución, sino el procesamiento propio ya en planta, y finalmente brindarle al consumidor un producto seguro. Para cada uno de estos tres eslabones de la cadena alimenticia hay ciertos candados, ciertos seguros que deberíamos de poner. La siguiente, hoy nos vamos a enfocar en el tema del productor, ¿no? Básicamente. La siguiente. Entonces, en cuanto a las buenas prácticas agrícolas, lo que vamos a ver muy rápidamente ahora es el tema del uso correcto de pesticidas, fertilizantes o enmiendas orgánicas, los cuidados que se deben tener en el recurso hídrico, el personal y los animales domésticos que se tienen en chacra, el manipuleo del producto y los registros. La siguiente. Vemos de que el uso correcto de pesticidas se basa principalmente en que los productos que deben de estar autorizados por SENASA. Existe mucho producto adulterado o producto que ingresa del exterior que no tiene el registro sanitario de SENASA, entonces debemos de evitar el uso del mismo. Debemos de utilizar las dosis recomendadas en la ficha técnica, generar una correcta aplicación. Ahí les he puesto el equipo de protección personal que se debe utilizar, que es básicamente el tema de las gafas. Así sea un producto orgánico, se debe de cubrir la vista. Por ejemplo, los productos en base a capsicina orgánicos irritan la vista y uno debe tener siempre la protección, el uso de guantes, mascarilla, botas de hule y el mameluco de hule también para evitar absorción cutánea del pesticida o del ingrediente activo hacia el organismo. Una vez que uno termina de aplicar, inmediatamente bañarse, y una vez que uno termina de ducharse, inmediatamente la limpieza de los implementos. El correcto almacenamiento es algo clave también dentro de la chacra como una medida de protección y manejo de los envases seguros también para que no vuelva a ingresar el envase utilizado por un pesticida al área doméstica, ¿no? Esto es muy importante, ya la extensión de campo limpio cada vez está ingresando a más chacras, y esto ayuda mucho que Campo Limpio no solamente trabaje con la gran agroindustria, sino también está empezando a trabajar con asociaciones de productores. La siguiente, por favor. En cuanto a enmiendas orgánicas o fertilizantes en general, debemos de comprarlos siempre de casas comerciales para evitar el proceso de adulteración. Existen lamentablemente comerciantes inescrupulosos que venden el fertilizante adulterado y eso va en desmedro de la capitalización del productor porque no se generan incrementos productivos. Entonces, debemos siempre apuntar en comprar los insumos de casas comerciales de buena referencia. Y si vamos a utilizar abonos orgánicos, estos deben estar bien descompuestos. No utilizar guano fresco, porque tenemos la gran probabilidad de que las bacterias o los microorganismos mayores como amebas se queden en el producto y finalmente el consumidor, hablando de producto fresco, el consumidor se contamine, ¿no? Entonces la recomendación es siempre utilizar compost o humus. El agua, como ustedes saben, se convierte en la siguiente, por favor, en el recurso más valioso, ¿no? Ya se están realizando una serie de trabajos de irrigación a nivel, que se pensaba que estaba únicamente destinado para el caso de costa y sierra, pero ya en selva, en varios de los proyectos extensivos, se está trabajando también con riego presurizado. Y esto es para poder incrementar los niveles de producción y realizar una labor de fertirriego que incremente en gran medida los niveles de productividad que podemos tener
en la chacra, ¿no? Y para el caso del monitoreo es muy importante el monitoreo de metales pesados para el caso de cacao, o utilizar algunas enmiendas que ahora último justo estábamos analizando de un producto muy interesante en base a algas marinas, el algae, que corrige el efecto de tener metales pesados en el producto final, genera una captura de metal pesado en los terrenos donde sabemos de que tenemos este problema, ¿no? La siguiente, por favor. Ya entrando al manejo de la chacra propiamente dicho, solamente debemos de ir acostumbrándonos a generar el proceso de ingreso a la finca de personal autorizado, el cual debe ingresar de manera desinfectada. Por eso es de que el lavado de manos es clave antes del ingreso de la finca. Vamos a ver más adelante el uso del PIBILUR. Y debemos, en la medida de lo posible, prohibir el ingreso de animales domésticos, principalmente cuando estamos trabajando con productos de consumo directo. La siguiente, por favor. Para el caso del cuidado del personal, la señalización es clave. En el caso de los productos químicos, por ejemplo, cuando se colocan en almacén, debe haber un logo sobre el uso del EPP antes de ingresar al almacén, el equipo de protección personal mínimo, que consiste en mascarillas, en las gafas, en los guantes, y ubicar siempre, como está indicado en el gráfico de la derecha, los sólidos en la parte superior y los líquidos en la parte inferior para evitar derrames. Debe tener un muro de contención que ayude a contener el 150%, de acuerdo a la norma, 150% del líquido que se podría estar derramando, para evitar de que se genere un proceso de contaminación dentro del almacén y fuera del mismo. El siguiente, por favor. Los registros, lo voy a pasar rápido ahora, si tenemos tiempo ya lo converso más adelante, pero todo debe quedar registrado. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos vamos involucrando en el proceso de registro dentro de la chacra, podemos no solamente evaluar los desafíos a los cuales potencialmente podríamos estar enfrentando en las siguientes cosechas, sino realmente evaluar el proceso de rentabilidad. Muchas veces generamos una actividad productiva y no nos damos cuenta que estamos descapitalizándonos más que generando un proceso de mejora económica. Entonces, el tenerlo todo registrado, los precios, la cantidad de mano de obra que estamos empleando, el tipo de consumo que hemos aplicado en qué momento, nos ayuda a poder corregir acciones, siempre apuntar hacia un mejor incremento en los niveles de rentabilidad dentro de la chacra. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, este es el plan de reactivación que el gobierno ha desarrollado hace 15 días atrás. ¿Podemos retroceder al anterior, por favor? La siguiente. Retrocedemos una. Bueno, las fases, son 4 fases. Si ustedes se dieron cuenta hace un momento existían unos círculos, ahí está. Hay prioridad, lógicamente, con las actividades productivas. Por eso es de que existen unas fases que se van a reactivar ahora y las últimas fases, que es el trabajo de extensión, recién se van a activar potencialmente en el mes de agosto previa evaluación. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Acá ustedes ven de que existen una serie de fases que dentro del tema agrícola, lo que ha mostrado el Ministerio de Agricultura, desde temas de producción, pasando por temas de comercialización e infraestructura. Pero hay un criterio de apertura
si ustedes se dan cuenta, la tercera fila, en la fase 1, donde no es necesario implementar protocolos. ¿Y en qué fase no es necesario implementar protocolos o no es, digamos, prioritario? Cuando estamos trabajando con productos que son a nivel de agricultura familiar, para el autoconsumo, ¿no? Porque se supone de que la chacra no va a generar, el manipuleo de los productos no va a generar ninguna contaminación para el autoabastecimiento de la familia. Pero tan pronto un producto ya va a ser utilizado para venta, entonces sí, la exigencia de los protocolos que vamos a analizar en breve son necesarios implementarlos. La siguiente. Ahora, siempre quisiera que empecemos esta parte del análisis con dos puntos claves. Primero, tenemos que analizar el riesgo de contagio que vayamos a tener. Como ustedes, ya eso nos lo viene repitiendo el gobierno ya desde hace 2 meses atrás, existen dos formas de contagio. Primero, con el contacto con personas u objetos contaminados, y en segundo lugar, cuando respiramos las partículas de saliva en suspensión. Entonces, bajo esas dos modalidades tenemos que ver la manera de protegernos, y eso es lo que vamos a... La siguiente, por favor. Lo que vamos a analizar más adelante. Les decía hace un momento que tenemos que ahora aprender a convivir con el coronavirus. No es algo de lo que nos vayamos a desprender este año, ¿no? Mínimamente en 2 años se espera de que el tema va a estar medianamente controlado. Para eso, la anterior, por favor, lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a la recomendación del gobierno, expandir las medidas de promoción y prevención, ¿no? El lavado de manos, acá estoy poniendo un acápite pequeño entre paréntesis. A partir de ahora, cuando vamos a realizar un trabajo en campo, no debemos usar anillos, las uñas bien recortadas, mantener el distanciamiento físico de mínimo 1 metro, ideal 2, y mantener en todo momento el uso de EPP dentro de nuestras actividades. ¿Qué cosa es? La mascarilla o el barbijo, guantes, mandil de hule, botas de hule, y siempre tener el cabello recogido dentro del gorro. Esto es principalmente para el personal femenino que trabaja en la finca, en la chacra. La siguiente, por favor. El gobierno, como ustedes saben, ha sacado unos lineamientos dentro del plan de reactivación empresarial. Hay una resolución ministerial que ha sido ahora mejorada con el último decreto que les comentaba, sobre los lineamientos para la vigilancia en la salud. Estos lineamientos conllevan generar un plan de vigilancia y prevención. Es un plan que consiste en 7 puntos, que lo vamos a ver en la siguiente filmina, pero que debe de ser aprobada por el Comité de Salud y Seguridad de la empresa. Si la chacra, la finca, no cuenta con ese comité porque tiene un número de trabajadores menor a 10, entonces el dueño de la empresa lo presenta y lo ingresa al Ministerio de Salud a través de este sistema que es COVID, ¿no? Donde uno ingresa, y a partir que se ingresa ya se genera este plan como una acción que debe sí o sí de implementarse en la chacra, en la finca. Eso quiere decir que el organismo supervisor del Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, tiene capacidad para poder analizar si el cumplimiento de los lineamientos que nosotros hemos presentado se cumplen o no. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos 7 lineamientos que les comentaba? El primero es relacionado al tema de la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Esto es clave porque debemos de asegurarle al trabajador de que las condiciones en las cuales se está trabajando no va a contraer la enfermedad. Segundo, se deben de generar una evaluación de las condiciones de salud del trabajador antes de que ingrese. Todos los días esa evaluación se debe realizar, básicamente con un termómetro, y seguir los protocolos de los síntomas que sabemos ya el Ministerio de Salud los tiene a disposición.
que son la tos seca, la fiebre, la agitación para respirar, la insensibilidad en el gusto y en el olfato, por mencionar algunos. El lavado y la desinfección de manos obligatoria, con un cartel que indique, muchas veces, y se los voy a explicar un poquito más adelante estos temas, nos lavamos las manos de una manera muy ligera, pero debemos de seguir el protocolo de limpieza para evitar de que el virus lo obtengamos o propagarlo, ¿no? El cuarto punto es la sensibilización de los trabajadores. El quinto es el tema del distanciamiento social como medida preventiva. La siguiente. El sexto es el uso del EPP. Y finalmente, generar una supervisión constante de los trabajadores para que tan pronto se identifique que un trabajador está enfermo, no contamine al resto. La siguiente, por favor. Acá hay un punto importante. Si identificamos que un trabajador se encuentra delicado de salud, una vez que el Ministerio de Salud le brinde el alta, tenemos 14 días calendarios para incorporarlos en el trabajo. No se puede incorporar al trabajador de acuerdo al protocolo indicado por el Ministerio de Salud de manera inmediata, tan pronto le ha dado el alta. El trabajador debe de permanecer en su domicilio por un lapso de 14 días antes de que el trabajador continúe con sus labores. La segunda consideración es que, de acuerdo al Decreto Supremo 083-2020, es la autoridad competente en salud, el Ministerio de Salud, quien nos brinda ciertas restricciones para que los trabajadores que se encuentran en riesgo puedan ingresar con normalidad a cumplir sus funciones. Pero estos trabajadores que se encuentran en el grupo de riesgo, que vamos a ver estos puntos en estos momentos, si pudieras darle clic, por favor, pueden ingresar a trabajar siempre y cuando, este grupo de vulnerabilidad puede ingresar a trabajar siempre y cuando firme una declaración jurada al dueño de la chacra, al dueño de la empresa, donde lo exime de responsabilidades. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que son mayores a 65 años o tienen hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, cáncer, la siguiente, diabetes mellitus, obesidad, con el índice de masa corporal mayor a 40, enfermedad pulmonar o que tengan el uso de algún inmunosupresor, ¿no? Prednisona. ¿Qué cosa es el índice de masa corporal? Se obtiene de una manera muy sencilla, es dividir el peso que tiene la persona entre su altura al cuadrado. Se divide el peso entre la altura al cuadrado y arroja un número. Si ese número es más de 40, la persona se encuentra en este grupo de riesgo y la recomendación del Ministerio de Salud es que no deberían de salir de sus hogares porque si contraen la enfermedad, las probabilidades de que salgan del cuadro crítico son muy reducidas, ¿no? La siguiente, por favor. Desde el ingreso a la finca debemos de cautelar la integridad del trabajador. Y aquí quisiera, por favor, que tomemos en cuenta este video porque la implementación de los pediluvios es muy importante. Es un video que ha sacado el Ministerio de Agricultura para, por favor, poder observar. Esperamos unos segundos hasta que el video se... Este video se encuentra colgado en la página del Ministerio de Agricultura. Pero es interesante que puedan difundirlo porque se analiza no solamente el uso, sino las características que debería tener un pediluvio. Adelante, por favor. No tengo audio.
Es básicamente poner una bandeja de 55 por 40 en donde se ponga una alfombra mojada o alfombra húmeda, principalmente con lejía, o puede utilizarse también amonio cuaternario o cal, ¿no? Lo más económico es el tema de la lejía. Y se debe de limpiar los zapatos. Si en caso las personas usan ojotas, entonces se debe de generar la limpieza tanto de los pies como de las sandalias, para que no evitemos el ingreso de cualquier contaminante dentro de la chacra. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, les comentaba de que los protocolos que se deben de implementar dentro de este plan, que se los mencioné de manera muy general, y ahora vamos a ahondar un poco, es básicamente el tema del lavado de manos, con cualquier jabón que genere espuma, porque al momento que se genera la espuma, se debilita la capa grasosa del virus y se desactiva el mismo, ¿no? Luego, al momento de toser, debemos siempre cubrirnos la nariz y la boca con el antebrazo, evitar tocarnos los 3 puntos de ingreso del virus, que son las mucosas, ojos, nariz y boca. Y si observamos que una persona está delicada, con gripe, con algún malestar que pudiera parecer coronavirus, evitar tomar contacto directo con la persona. La siguiente. El tema del lavado de manos es clave. Les decía de que el protocolo para el lavado de manos, el uso del gel ayuda, pero nunca va a reemplazar el lavado de manos. Son 9 pasos que se tienen que seguir. Uñas bien recortadas, se lava entre dedos, en las uñas, finalmente las líneas de las palmas de las manos, los pulgares, un buen enjuague hasta el antebrazo y se elimina el papel que ayuda para el secado. Si no tenemos, no tenemos papel descartable para el secado de manos, evitemos usar toallas reusables. La siguiente, por favor. ¿En qué momento debemos de lavarnos las manos? Simplemente es un recordaris. Cuando entramos o salimos de una faena, después de utilizar los servicios higiénicos, al momento de que nos sonamos la nariz, cuando tosemos y utilizamos las manos, no deberíamos de utilizar las manos sino el antebrazo, al momento antes de consumir los productos, y finalmente cuando tocamos cualquier superficie, caños, manijas, puertas, deberíamos siempre lavarnos las manos. La siguiente, por favor. Las mascarillas son claves, existen 2 tipos que recomienda el gobierno, el respirador N95. ¿Por qué se llama 95? Porque evita de que, o filtra de que el ingreso de partículas de suspensión en el aire las podamos absorber hasta en un 95%. Y las mascarillas quirúrgicas son para las personas que ya están con el coronavirus y evita de que las partículas de saliva salgan de la persona. Entonces, mientras no estamos contagiados, la idea es utilizar estas mascarillas, los respiradores N95. ¿Se pueden utilizar mascarillas reusables? Sí, siempre y cuando se tenga un doble filtro, ¿no?, que cumpla esta función mínima del ingreso a las partículas en suspensión. La siguiente, por favor. Cuando recibimos insumos de la chacra, lo primero que tenemos que hacer es, si va a ingresar a la chacra, debemos de desinfectar la camioneta, el pick-up o el camión. La siguiente. ¿Cómo realizar esa desinfección? Básicamente con una mochila de 20 litros, donde se diluye la lejía al 5%. La dilución al 5% es básicamente 1 litro de lejía por 20 litros de agua. No solamente se debe de asperjar las llantas, sino también la carrocería y los insumos que se están recibiendo. La siguiente, por favor.
Si es que ya tenemos o nos sentimos, bueno, este es un pediluvio que es ya para fincas o chacras mayores, donde se desinfecta bajo la misma solución que les decía, y hay un marco donde simplemente por la boquilla a presión todo el camión queda desinfectado al momento que pasa por este pediluvio. La siguiente. Les decía que cuando la persona ya está con síntomas, lo primero que tiene que hacer es llamar a esta línea, el 113, que ha implementado el gobierno, para hacer un descarte rápido antes de que a uno le realicen las pruebas rápidas. La siguiente, por favor. En cómo saber, ¿no? Existen algunas, este video va a estar colgado ya para que ustedes lo puedan ver y analizar. Ahora estoy pasando de una manera muy rápida. Debemos primero avisar al supervisor en la orden de mando que tenemos, luego permanecer mantener el control de la temperatura, avisar en casa, llamar al 113, y lo más delicado es en el caso de trabajadoras embarazadas, inmediatamente se debe realizar el llamado al MINSA para indicar que la persona se encuentra con síntomas. La siguiente, por favor. Recuerden que nunca uno debe de automedicarse. Ha muerto mucha gente a nivel mundial por este problema del coronavirus, por una ligereza con automedicación. Debemos de evitar, a partir de ahora en adelante, dar la mano a las personas, y cada vez que utilizamos un paño debemos de descartarlo en el tacho zafacón. El siguiente, por favor. La limpieza de las herramientas antes y después del uso en campo, la siguiente, es clave. La siguiente. Y acá hay un punto importante. Hay una lámina anterior, por favor, no sé si pudiéramos verla. Cuando es un tema de criterio, cuando estamos realizando actividades donde vamos a estar solos, ¿no? Como se muestra en las diapositivas, no es necesario ni siquiera utilizar equipo de protección. En el cacao, con mayor razón, no es necesario cuando vamos a realizar actividades solas, porque no se contamina el producto. Recuerden de que después de que el cacao es secado, pasa recién al beneficio en la planta de proceso. Entonces, hasta este momento el producto no es consumido directamente por el cliente. La siguiente, por favor. Pero ¿en qué momento sí estamos obligados a utilizar el protocolo de uso de mascarillas? Cuando estamos utilizando, cuando estamos dentro de actividades donde hay más de 2 personas. ¿Por qué? Porque las partículas de saliva en suspensión están presentes. Si ustedes se dan cuenta, para actividades dentro de zonas cerradas, el protocolo son 2 metros. Pero en el campo, porque corre el aire, el protocolo es mínimo de 1 metro. Entonces, las personas deben de utilizar mascarillas, guantes, para evitar el contagio. La siguiente, por favor. Acá también se debe utilizar, ¿no? Todo lo que son actividades, la siguiente, donde se tiene grupo de personas trabajando, se debe de utilizar siempre el equipo de protección, ¿no? Y llegar a, como en la lámina de la derecha se observa, con la toca para el cabello bien recogido, mascarilla y guantes. La siguiente, por favor. Hay actividades personales que uno también la debe realizar, pero ya tan pronto el producto va a salir para otra fase de la cadena productiva, entonces sí es necesario utilizar el equipo de protección personal. La siguiente, por favor. Debemos siempre reforzar la limpieza y desinfección en las áreas comunes, ¿no? Manijas, buses, hay un protocolo que se tiene también para el traslado del personal agrícola, que luego lo podríamos comentar en otra oportunidad porque ya el tiempo nos va ganando. La siguiente, por favor. El distanciamiento que les comentaba, la limpieza de herramientas, la siguiente. Y evitar
visitas, ¿no? Personas no autorizadas que no ingresen ni a la chacra ni al hogar. Todo lo que es la actividad de A2, como les dije, es obligatorio. La siguiente, el uso del EPP. La siguiente, por favor. Lo que es el uso de la maquinaria o los implementos agrícolas, siempre desinfectarlos antes y después, los carros de traslado y principalmente las personas que están a cargo de la estiva y desestiva, ¿no? La desestiva de insumos, la estiva del producto, debe de tener mínimamente el cabello cubierto, gorro, guantes, la mascarilla y la ropa de trabajo, que se debe de quedar todo esto siempre en la zona de trabajo, nunca ingresarla al hogar. La siguiente, por favor. La siguiente. Esta información ustedes la pueden revisar ya con tranquilidad. La siguiente. Esta parte es importante porque en casa debemos de determinar una zona sucia y una zona limpia. La zona sucia es con la ropa con la que nosotros hemos venido a elaborar, se queda en esta zona. Los zapatos deben de ser solamente para uso externo. Internamente podemos utilizar otras sandalias, otras chanclas u otros zapatos, ya en la zona limpia. Evitar sacudir la ropa es importante para no diseminar el virus, y bañarse con abundante espuma, tanto el cabello como la piel, y adicionalmente lavar la ropa con detergente que genere espuma, o jabón que genere espuma. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Estos son algunos ejemplos. Recién en la fase 4 se va a poder realizar las asistencias técnicas grupales, las reuniones de asistencia técnica, pero, como está indicado en la lámina, cumpliendo el distanciamiento social, que es mínimo 1 metro. La siguiente. Esto es lo que ya se implementa en otras industrias, ¿no? Ven a la mano derecha la industria de los porcinos, la forma como ya se está trabajando actualmente. La siguiente, por favor. Y las buenas prácticas agrícolas, como ustedes saben, se han realizado ya desde hace mucho tiempo atrás. Creo que quien va marcando la pauta es la industria de exportación. Esta es una fotografía de hace un par de años atrás, de la forma como es en un invernadero de tomates, cómo está vestida la gente. Y aquí ya para el COVID se necesitaría únicamente que cuenten con la mascarilla o el barbijo y los guantes, ¿no? Pero no es algo que se esté recién implementando como una acción nueva, sino que ya se viene haciendo desde tiempo atrás las buenas prácticas agrícolas, y ahora debemos de aprovechar la oportunidad gracias al COVID para poder hacerlo más extensivo a nivel agrícola. El siguiente, por favor. Voy a terminar la presentación con una anécdota. Hubo un padre de familia que le pidió a su hijo que pusiera en una olla una zanahoria, en otra olla unos huevos crudos y en otra unos granos de café. Al cabo de unos minutos, 20 minutos, les pidió de que sacara los productos y que observara. Entonces el joven le dijo: veo de que las zanahorias que antes eran duras están totalmente blandas, los huevos que eran en estado líquido ahora están duros, y finalmente el café ha impregnado todo el agua, ¿no? Con aroma y con olor. Entonces, ante una dificultad, y esta es la moraleja, no debemos de ser zanahorias. O sea, si antes teníamos las cosas firmes, no debemos de volvernos blandengues, tampoco debemos, como el huevo, volvernos rígidos, duros ante una circunstancia, sino debemos de ser como el café, ¿no? De que genere un cambio, ¿no? Que impregnemos ese cambio no solamente en nosotros, sino también en los demás. Por eso es que este refrán es muy importante. Si le puedes dar doble clic, por favor. La siguiente. Todo cambio genera nuevas oportunidades para cada uno de nosotros. Y quisiera, por favor, de que este eslogan lo vean, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas son herramientas para poder generar mejoras a nivel agrícola. La siguiente.
Aprovecho en agradecer a Giovanni, ¿no?, que es quien está liderando el grupo de Huánuco Productivo, y al ingeniero José Iturríos por haberme brindado también la oportunidad del grupo Alianza Cacao, la siguiente, en esta charla. Quedo atento entonces a las preguntas que puedan venir y para poderlas responder con el mayor gusto. Las personas que deseen hacer preguntas al expositor, por favor, escribirlas por el chat. Mientras vienen las preguntas, quiero resaltar un tema muy importante, que es el tema de los registros. Nosotros a nivel agrícola no estamos muy involucrados como otras industrias en registrar las cosas. Los registros son claves, principalmente porque generan confianza y transparencia, pero finalmente porque brindan a la actividad la observación de los puntos de mejora donde podríamos actuar. ¿Qué desafíos hemos tenido en campañas determinadas y qué acciones realizamos para la mejora? Entonces, esto ayuda mucho para reducir costos y, reduciendo costos, tener un mayor margen de rentabilidad. El gran problema del agro es el proceso de la descapitalización. Pensamos que estamos ganando cada vez que vendemos el producto, pero muchas veces tenemos costos hundidos o costos mayores a lo que estamos recibiendo de ingresos. Registrando todo nos da la opción, con la tranquilidad del caso, no solamente para poder generar un proceso de mejora para la siguiente campaña, sino generar un historial de que las generaciones futuras, nuestros hijos, en campo observen qué acciones realizamos en un momento determinado y que les pueda servir a ellos en el futuro. Entonces, quedo atento si es que hubiera alguna pregunta, Walter, por favor. Sí. Pregunta de Jorge Ramos Heredia. ¿Cuáles son las mascarillas recomendadas para el uso en campo? Sí. Lo recomendado por el gobierno es la N95. Son mascarillas que, si yo estoy bien de salud, lógicamente estoy yendo a trabajar, evita de que las partículas de saliva en suspensión las pueda absorber con una protección de hasta el 95%. El costo y la disponibilidad de estas mascarillas, primero, que tiene un costo elevado, y segundo, de que no se encuentran con facilidad por la gran demanda a nivel nacional o a nivel mundial. Entonces, hasta que nuevamente se recomponga el abastecimiento de estas mascarillas, se pueden sí utilizar mascarillas hechas en casa con un doble filtro, y esto ayuda mucho a contrarrestar, ¿no? Un doble filtro me refiero simplemente a poner el filtro que se utiliza para el café pasado, por ejemplo. Es ese papel grueso o una tela gruesa que nos ayude a disminuir en gran medida el absorber las partículas de saliva en suspensión. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿usted cree que estas normas son factibles de implementar para la agricultura familiar, que comprenden más del 96% de unidades agropecuarias del país, en donde no hay separación entre el consumo y la producción, y también la mano de obra, que es principalmente familiar? ¿No sería mejor elaborar una norma más sencilla que comprenda a la mayoría y no solo al 4%? Sí, esta pregunta realmente ha dado en la llaga. Efectivamente, ¿no? La implementación de las buenas prácticas agrícolas es un proceso. Yo lo que les he tratado de dar es, de manera muy resumida, todo lo que debería de implementarse, pero efectivamente, esto tiene un costo, ¿no? Y implica un tiempo en la implementación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que se tome lo más importante. Ahorita el punto álgido es el tema de la contaminación con el COVID. Entonces, y los dos puntos críticos que hemos mencionado es el tema del contacto de personas y objetos que podrían contaminarme, y en segundo lugar, las partículas de saliva en suspensión
con posible carga de COVID. Entonces, evitando esos dos puntos, que es básicamente el uso de la mascarilla y de los guantes, yo reduzco en gran medida el contagio. Posteriormente, ya debería yo de estar pensando en la implementación de un EPP un poco más sofisticado, como es el uso de un gorro, una ropa de trabajo especial, ¿no? Y las otras herramientas que hemos visto. Si bien es cierto, cuando la agricultura es únicamente para autoconsumo, no hay necesidad de realizar ninguna aplicación. Y cuando la agricultura ya genera un producto para expendio, para venta, sí es necesario empezar a implementar de a pocos el protocolo. No se espera de que la noche a la mañana el agricultor lo pueda implementar, porque como lo hemos venido observando, esto implica y roga un costo. Entonces, el asunto tiene que ser paulatino. Pero sí, efectivamente coincido de que debe de realizarse una implementación ad hoc. Recién estamos en la etapa inicial con temas muy generales, pero para la industria de cacao se genera un protocolo que es totalmente distinto para la industria, por ejemplo, de la palta en costa, es otra cosa, o la industria, por decir, de tubérculos andinos en Huancayo, ¿no? Es aquí como el artículo salió la semana pasada, debemos de comenzar a aprender a bailar el huayno de acuerdo a cada sector, ¿no? Y cada sector, en el sector agrícola, nos compete a cada uno de nosotros ir brindando nuevas y creativas metodologías para poderlas ir implementando con el objetivo de ir reduciendo los costos en la implementación de estos protocolos. La siguiente, por favor. ¿Qué insumos se utilizarían en la limpieza de unidades de despacho y recepción de productos orgánicos? Sí, si bien es cierto, la concentración del hipoclorito de sodio, la lejía, es en menor grado, no es que no podamos utilizar el hipoclorito de sodio, sí se puede utilizar, pero en un menor porcentaje. En el tema orgánico no debe de superar el 2%, pero con eso no aseguramos de que el COVID se vaya a destruir. Entonces, ahí podemos utilizar dos productos. O utilizamos cualquier producto que nos incremente el pH, como el bicarbonato de sodio, que sí está permitido en la agricultura orgánica, o utilizamos el jabón o detergente diluido, ¿no? Que también está permitido dentro de la agricultura orgánica. Entonces, existen herramientas. Yo les he mostrado lo más económico para tratar de reducir los costos, ¿no? Ahora, recordemos de que los desinfectantes, en cuanto a manijas, en cuanto a implementos, sí se puede utilizar la lejía para uso orgánico. No se puede utilizar para desinfectar el producto propiamente dicho, como por ejemplo una lechuga o una papa, ¿no? Producto que va directamente para el consumo, no se puede estar utilizando el hipoclorito de sodio, pero para el resto de las actividades productivas dentro de la finca orgánica sí está permitido. Ingeniero Pedro, desde Facebook tenemos algunas preguntas. La primera es, se recomienda a los productores el uso de mascarillas N95, pero hoy en día tienen un costo muy elevado, por lo tanto usan mascarillas convencionales de tela. ¿Son eficientes? Sí, como les comentaba hace un momento, sí son eficientes siempre y cuando uno utilice el doble filtro. ¿A qué me refiero? De que debe de poner una tela muy tupida y en doble capa. Eso, lógicamente, no va a evitar el 95% como una mascarilla industrial, que es la que está recomendando el gobierno, pero sí ayuda en gran medida a evitar el contagio. Entonces, las mascarillas reusables, las lavables, son efectivas siempre y cuando uno se asegure en que tenga este doble filtro. Y de esa manera, lógicamente, reducimos costos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿podemos utilizar la cal al momento de realizar la desinfección al ingresar a la chacra? Alonso Sí, López. efectivamente. La cal también. Recuerden de que el virus se desnaturaliza cuando elevamos el pH o lo disminuimos.
podemos elevarlo o con la lejía, el hipoclorito de sodio, o con la cal, o con el amonio cuaternario. O lo disminuimos con el vinagre, por mencionar algo. Entonces, ¿podemos utilizar también vinagre, ácido acético? Sí, se puede utilizar, ¿no? Lo que tenemos que ver es lo más económico que nos resulte en el uso del insumo. Siguiente pregunta. Estamos hablando de medidas que ya se manejan en las certificaciones que tenemos en cacao y banano. Se está pidiendo el uso de mascarillas, las cuales son tediosas de usar todo el día en campo. ¿Qué podemos hacer ante esto? Sí, muy buena pregunta y realmente es una forma muy interesante de que nosotros podamos ver cómo sorteamos este desafío. Y la forma es muy sencilla. O sea, el uso de las mascarillas es siempre obligatorio cuando vamos a utilizar un producto de consumo directo. El cacao no es un producto de consumo directo. El cacao ingresa a una planta de proceso para que recién tengamos el chocolate, la pasta de cacao, etcétera, que va a ser utilizado o para tu industria o para consumo directo. Entonces, como no estamos utilizando un producto para consumo directo, aquí podemos sortearlo con un mayor distanciamiento. Les decía, si estamos realizando actividades solos, donde no tenemos personas alrededor, no es necesario utilizar mascarilla. Pero cuando ya estamos realizando una actividad donde mínimamente van a ir 2 personas, si son 3 o mayor razón, entonces al momento que conversamos, se generan partículas en suspensión. Y no es por un tema de contaminación del producto, porque el producto de por sí no va contaminado, sino que es la protección que le estamos generando al trabajador. Si bien es cierto, es tedioso el uso de mascarilla en lugares donde la temperatura es elevada, la forma como podemos sortear es generando un mayor distanciamiento de los trabajadores en chacra, pero tan pronto se juntan para realizar alguna actividad de manera conjunta, sí es necesario utilizar la mascarilla. Siguiente pregunta. ¿Ha tenido experiencias de trabajo con población indígena amazónica? ¿Y qué recomendaciones habría con ellas? Sí. El gran problema es, no solamente es a nivel indígena, sino también a nivel de comunidades campesinas, ¿no? Es de que las normas, primero, las normas de salubridad son bastante precarias, ¿no? Por diferentes factores que no es necesario conversarlo ahora, pero lo que sabemos es eso. Lo segundo es de que es muy difícil de que personas que no han tenido la usanza con el tema de lavado de manos, con el tema de mascarilla, con el tema de uso de guantes, lo puedan implementar de la noche a la mañana. Por eso decíamos de que debemos de empezar por cosas básicas y por cosas que no nos irroguen mayores costos. Lo más importante, como lo hemos mencionado en la charla, es el tema del lavado de manos. Al lavarse las manos, reducimos en un 50% la probabilidad de contaminación. Digo porque el otro 50% es, lo completa el uso de mascarillas y el resto del EPP. Pero ya con el lavado de manos estamos logrando en gran medida el avance. Sé que el Ministerio de Salud viene realizando esta labor desde hace una década atrás de una manera muy intensa. Todavía no con los resultados que hubiéramos querido obtener. Entonces ya compete a los profesionales del campo que completemos esa parte de extensión que el Ministerio de Salud hasta el momento no ha logrado completar, que es el tema del lavado de manos a todo nivel, ¿no? Y para el caso del lavado de manos no se necesita tener instalaciones de agua, ni mucho menos, ¿no? Simplemente en las condiciones de campo que sabemos, un recipiente, ¿no? Con agua limpia, el jabón y listo. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta es, ¿se pueden usar las mascarillas de equipos de fumigación? Sí, también se pueden utilizar. No solamente de que es muy complicado para actividades cotidianas, ¿no? El calor que genera es muy intenso.
Entonces, la recomendación del otro tipo de mascarillas, yo diría que es un poco más ligero hacerlo y va a resultar mejor. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna diferenciación de precio en el mercado de un producto que tenga las BPA y otro que no lo tenga? A ver si es que puedo entender bien no sé si me pudieras repetir la pregunta. ¿Existe alguna diferenciación de precio en el mercado de un producto que tenga las BPA y otro que no lo tenga? No. Muy buena pregunta. Si es para exportación, ustedes saben de que el BPA es el paso preliminar al Global Gap, ¿no? Es más, las siglas en inglés, GAP es BPA en inglés. Entonces, se utiliza el BPA como un preliminar para poder obtener la certificación Global Gap. Ya no es un tema de diferenciación de precio cuando estamos hablando, perdón, me estoy enfocando al producto para exportación. Simplemente es un requisito. Hoy en día nadie compra un producto de exportación si es que no tiene el Global Gap, si es que no tiene el BPA como protocolo cotidiano. Ahora bien, si es que yo le voy a vender mi producto a la cooperativa, si es que le voy a vender el cacao a un tercero, entonces no existe una diferenciación de precio. Pero el problema no es el darle un producto con la norma BPA. El tema es cuán protegido yo me encuentro para no contraer el coronavirus en mi proceso productivo. Entonces, está implementando el BPA no para sacar un producto diferenciado, se está implementando el BPA para proteger al productor, para proteger al trabajador agrícola, ¿no? Y que puedan realizar una labor adecuada, sin ningún problema, sin generarse ninguna contaminación, ni a ellos ni a sus familias, ¿no? En las resoluciones ministeriales o decretos emitidos por el gobierno, se indica que las mascarillas N95 son de uso exclusivo para el personal de salud. ¿Qué opina al respecto? Sí, eso es cierto. Es para uso no exclusivo, sino para uso prioritario del personal de salud. Entonces, pero una vez, ¿por qué? Porque existe déficit de este insumo, no de estas mascarillas. Pero una vez que se aperture el tema y se generen las importaciones en mayor cantidad, entonces la recomendación es que toda persona lo puede estar utilizando. Mientras tanto, y para reducir costos, es de que se han dado la opción de poder utilizar las mascarillas reusables de tela, no siendo lo más adecuado, pero que muy bien se puede sortear el momento reduciendo costos y cumple su función de protección. Siguiente pregunta. ¿Son efectivas las lejías caseras para la implementación en los productores? Todo va a depender de la durabilidad del pH. Existen, sí, ciertos productos naturales que me elevan el pH, pero se desnaturalizan muy rápido. Por ejemplo, la saponina se desnaturaliza muy rápido. La idea es poder utilizar un producto que me dure más tiempo y a bajo costo. Pero sí, ¿no? Cualquier producto que me eleve el pH, hemos mencionado ya el bicarbonato de sodio, por ejemplo, me eleva el pH, también es recomendable utilizar. La siguiente pregunta es, ¿el MINSA también realizará visitas a los establecimientos para garantizar los protocolos de bioseguridad? Por ejemplo, en los módulos de beneficio de cacao. No, quien debe realizar, de acuerdo a lo que ha indicado el MINSA, son los gobiernos locales. Les ha dado esa potestad, todavía no en práctica, pero sí en reglamentación, que lo realizan los gobiernos locales, y el Ministerio de Trabajo, ¿no? La SUNAFIL. Pero el MINSA eventualmente podría estar realizando, lógicamente, chequeo, cotejo en algunos puntos de control, pero no está dentro de las prioridades del ámbito productivo. ¿La sal se considera para desinfectar los productos agrícolas? Bueno, la sal sabemos que se ha utilizado por mucho tiempo como hace siglos, ¿no? Como un producto desinfectante. Se puede utilizar en dilución, cierto también, porque eleva el pH,
pero ahí hay que evaluar el tema económico, ¿no? Entonces, hoy en día es mucho más económico la lejía que estar utilizando la sal en las proporciones, que me va a ayudar para poder elevar el pH en el agua. Siguiente pregunta. Si una persona que estuvo contagiada con el COVID por imprudencia ingresa al cultivo y deja el virus en las plantas, ¿cuánto tiempo puede permanecer en las plantas? Y en los Sí, productos frescos, ¿el virus tiene vida y cuánto tiempo permanece en ella? sí, muy buena pregunta. El producto, el coronavirus, se queda en siempre y cuando se tengan todavía hábiles, entre comillas, las partículas de saliva. Entonces, el virus puede estar en un producto externamente, sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Son únicamente una determinada cantidad de horas. Es entre aproximadamente 12 a 18 horas que el coronavirus puede estar en un producto vegetal. Si le cae sol, por más de 2 horas, el coronavirus se desnaturaliza. Por eso es que una forma para también evitar reducir los costos es exponer al sol la ropa que uno ha estado trabajando. No lo están recomendando mucho porque siempre la ropa cuenta con bolsillos, entonces es menos efectivo el proceso de desinfección. Pero la solarización desnaturaliza cualquier tipo de virus. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí puede estar un tiempo, por eso es de que la recomendación es, cuando uno compra un producto, es sumergirlo en agua con bicarbonato, en agua con lejía, luego enjuagar el producto y después ya almacenarlo, consumirlo, ¿no? Porque sí, el virus puede quedar en la parte externa, en la caja, en la cutícula del producto. Puede quedarse en las hojas del producto, sí, si una persona estornuda y que está con coronavirus, puede estar, sí, pero basta que le caiga 2 horas de sol y el coronavirus se desnaturaliza. ¿Cómo los guantes evitan la contaminación por COVID-19, ya que fue derogado por el gobierno y la OMS tampoco lo recomienda? ¿Cuál sería el sustento para recomendar esa idea? No, los guantes generan una protección, ¿no? Me refiero a los guantes de látex o de neopropil. Generan una protección. Entonces, es sí recomendable. Es más, ya varios municipios a nivel nacional están están indicando mediante ordenanzas municipales que para poder ingresar a los mercados tienen de utilizar las personas guantes y mascarillas. Igual para los bancos, ¿no? Entonces, no, que genera una protección, sí. Lógicamente, nunca el uso de un guante va a reemplazar el lavado de manos. No se olviden de eso, ¿no? Una vez que uno se retire el guante, uno debe inmediatamente lavarse las manos o utilizar alcohol gel si es que no cuenta con el jabón y el agua a disposición. La siguiente pregunta de Facebook es la siguiente. ¿Existen protocolos en el proceso de certificación orgánica que garantiza la inocuidad del producto y principalmente la trazabilidad, identificando de dónde viene el producto y quiénes lo han manipulado? ¿Recomienda usted implementar estos protocolos con mayor énfasis? ¿Y cómo podremos hacer para diferenciar estos procesos? Esta pregunta es muy interesante porque recapitula lo que ya se ha estado haciendo a nivel de certificación. Les comentaba hace un momento que para poder obtener el certificado Global Gap, primero que el tema de los registros es clave, el proceso de inocuidad también, y la normativa orgánica no es exenta a esta, ni tampoco las otras como la OSHA 18001, la SNETA, en salud y seguridad ocupacional en tema agrícola, ¿no? No han estado nunca de espalda a lo que hoy ya se mantiene como una norma cotidiana. El tema es de que, como bien explicó el señor en su anterior pregunta, el gran porcentaje de la agricultura nacional es micro y lo que se denomina la agricultura familiar. Entonces, no ha estado muy engarzada en los procesos de buenas prácticas agrícolas en el Perú.
porque en otros países, a pesar de que se realiza agricultura en pequeña escala, sí han implementado las buenas prácticas agrícolas, pero en el Perú todavía no. Entonces, esta es una oportunidad para poder engarzar en el proceso. Respondiendo a la pregunta, sí, ya existen los temas de inocuidad, pero no se trabaja todavía con la implementación de guantes y mascarillas a nivel de producción. A nivel de planta sí, pero a nivel de producción no. Entonces, lo único que se tendría que implementar son esas dos cosas, porque ya se tiene el tema del lavado de manos, ya se genera el uso de los baños, que se encuentran a una distancia entre baño y baño de 500 metros, ya se generan los registros, se tienen ya los protocolos implementados de BPA, lo único que hay que incluir es el uso de la mascarilla y los guantes, ¿no? Como EPP faltante. La siguiente pregunta es, ¿los comuneros de zonas rurales amazónicas toman medidas extremas, como por ejemplo el cierre de carreteras o vías de circulación, como medida de prevención? ¿Ellos son autónomos para tomar dichas medidas? Bueno, creo que la pregunta escapa un poquito al tema, pero y me parece que ya sé por dónde va, por el tema de la autonomía que tengan para poder utilizar las BPA, ¿no? Estas son normas de que el gobierno está tratando de socializar en la medida en que el productor vaya comprendiendo de a pocos la importancia de una protección personal. Entonces, no es un requisito, ¿no?, para poder vender el producto. Si yo tengo mi cacao y se lo vendo a la cooperativa a la cual estoy adscrita, por hablar de un tema de cooperativismo, entonces la cooperativa no me va a exigir que yo tenga la norma BPA o que ya vaya implementando la normativa BPA contra el COVID en la chacra, en la finca. Simplemente se genera una recomendación para evitar de que el agricultor, el productor o los operarios puedan contraer la enfermedad. Es un tema de salubridad. Por eso es de que el Ministerio de Salud, como bien indicó en la pregunta anterior, está sobre los otros ministerios en este tema, porque está velando por la integridad, la salud de la persona. Entonces, retomando la pregunta, la autonomía se genera dentro de la zona donde se encuentra la comunidad nativa y se les brinda esta recomendación porque sabemos de que a la larga va a impactarles y la idea es proteger, cautelar la integridad de la persona, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Habrán entidades que regulan en los acopios de cacao, cooperativas, empresas, que hagan cumplir los protocolos cuando los productores van a vender sus productos? ¿Quién los fiscalizará? Sí, muy buena pregunta. Si bien es cierto, como les comentaba hace un momento, hoy en día las cooperativas no exigen de que se utilicen los protocolos, pero sí deberían de ser las primeras impulsoras para cuidar la integridad de sus asociados, porque de esta manera van a garantizar el poder tener la oferta de producto. Les indiqué en la primera lámina de la exposición que existen dos tipos de productos. Los productos demandantes en capital y mano de obra, granos, y los otros productos de alto valor, dentro del cual está el cacao, donde la demanda de mano de obra es crucial. Si no tenemos mano de obra, no vamos a poder generar el proceso primario productivo del cacao. Por eso es de que el cautelar la integridad del productor, el cautelar la integridad del trabajador agrícola es prioritaria para el Perú, ¿no? Porque gran parte de nuestra producción son productos de alto valor. A partir del mes de junio se empezarán con la operatividad de los proyectos productivos en la zona de Tingo María. La pregunta es, ¿cuál sería el proceso para brindar asistencia técnica individual? ¿El extensionista de campo debería pernoctar en su zona de trabajo? Es muy buena pregunta. El extensionista de campo se convierte, lo es todo en la chacra. Es el médico, es el profesor, muchas veces hasta el consejero familiar, ¿no? Entonces, es el primero que debe de cuidarse
y debe de extrapolar el protocolo hacia los agricultores a los cuales está realizando extensión. Entonces, efectivamente, ¿no? Este tiempo es de generar una reorganización, de reinventarse, para que con la implementación mínima de estas buenas prácticas agrícolas vayamos generando una estela, una secuela de mejora continua, de un círculo virtuoso dentro del agro. Muchas veces nos preocupamos de tratar de minimizar las inversiones, pero hay un punto muy importante que quisiera que ustedes se den cuenta. Cuanto más inteligentes son las inversiones que realizamos en una chacra, en una finca, mejores y mayores van a ser los resultados que vamos a obtener. Y para eso el extensionista agrícola se convierte en punta de lanza. Entonces, si el extensionista agrícola comienza a implementar estas buenas prácticas agrícolas, empezando por estas del COVID, entonces finalmente vamos a generar un círculo virtuoso dentro de las personas que vamos a realizar la extensión. Entonces, realizando la pregunta, sea en fase 2 o sea en fase 4, donde el tema va a estar más abierto, las extensiones agrícolas o las reuniones de extensión agrícola, entonces es el primero que debe de promover el uso de estas buenas prácticas es el extensionista, en el momento que sea, ¿no? ¿El agua miel del cacao puede usarse como desinfectante de herramientas y unidades de transporte? Muy buena pregunta. Voy a responder esa pregunta luego, porque no tengo la respuesta ahora, pero me comprometo a investigar. Respecto a las BPA, se evidenció que muchas organizaciones y ONG impulsaron el producto orgánico como eslogan. Pero cuando se requiere producción a mayor escala, se requiere mayor inversión en tema de los abonos orgánicos. Y hoy, con la coyuntura, se requerirá otras medidas preventivas, lo cual motivará que la inversión sea mayor. ¿Cómo actúa respecto a la respuesta del productor y el costo-beneficio? Sí, muy buena pregunta. Siempre hemos comentado que la producción orgánica no es únicamente el dejar de utilizar insumos químicos. Y muchas veces olvidamos que existen muchos insumos minerales que se pueden utilizar dentro de la producción orgánica. Entonces, para empezar, cualquier fertilizante de origen mineral es permitido dentro de la agricultura orgánica. Y la agricultura, el único insumo de fertilización no es el guano. El guano, más que darme un incremento nutricional, lo que hace es me mejora la estructura del suelo. Y esto a su vez genera una mayor masa radicular. Al tener la planta de cacao una mayor masa radicular, puede explotar la mayor cantidad de insumos que se encuentran en la solución suelo, ¿no? En el suelo propiamente dicho. Entonces, bajo esa premisa, lo que nosotros tenemos que lograr es utilizar insumos no muy costosos, pueden ser caseros, pero que me ayuden a estimular dos cosas: el incremento de la masa radicular para poder generar una mayor absorción de nutrientes, y en segundo lugar, la mayor cantidad de microorganismos benéficos que me van a tornar disponible los abonos orgánicos o los mismos nutrientes que se encuentran enclaustrados, capturados por enlaces químicos en el suelo. Entonces, tenemos diferentes herramientas para promover el incremento de microorganismos y el incremento de la masa radicular. Les menciono dos. Para incrementar la masa radicular son todas las fitohormonas, fitoenzimas o ácidos húmicos, fúlvicos, que podríamos estar asperjando como drench a nivel radicular. Y para generarle la mayor habitabilidad tenemos
por ejemplo, los EM, que son muy buenos, pero que existen también la producción de EM casero, ¿no? Que podríamos generar otra presentación donde nos podríamos abocar a esto, y esto reduce en gran medida el costo de insumos externos, manteniéndonos dentro de la línea orgánica. La última pregunta. Un comprador europeo que adquiere cacao en grano me escribió muy preocupado porque piensa que el virus podría viajar en el cacao en grano hasta Europa y contagiar a sus empleados en la fábrica de chocolate. Considerando que un barco demora al menos un mes en llegar a puerto, ¿tiene algún sentido su preocupación? Ningún sentido. Ningún sentido la preocupación. El tema es cuando se utiliza el grano en industrias que la tenemos a tiro de piedra, ¿no? Al costado. Ahí sí pasan pocas horas y la probabilidad de contaminación se da. Pero ya cuando el producto sale y llega a otro puerto, el tiempo, pues, como habíamos comentado, así sea de un día que esté el virus activo en el grano de cacao, es totalmente ilógico pensar de que el producto va a llegar, que el virus va a llegar a puerto de destino. Entonces, darle tranquilidad sin una preocupación y basarnos en los estudios médicos que demuestran esto, ¿no? Donde más el virus está es en el papel y en el metal, pero no, y es 3 días. Pero en productos orgánicos, digamos, de consumo, no más de un día. Muchas gracias, Pedro. A continuación, las palabras de cierre del evento a cargo de José Iturríos, director nacional de la Alianza Cacao Perú. Walter. Hola. Adelante. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Y, bueno, en primer lugar, agradecer al ingeniero Pedro Camacho, al doctor Pedro Camacho, por darnos esta excelente presentación sobre buenas prácticas agrícolas para una chacra saludable. Creo que el mensaje al final es ese, ¿no? Es cómo llevamos la salud a la zona donde trabajamos, donde los productores trabajan, ¿no? Y qué medidas son las que tenemos que tomar. Si bien hay algunas sugerencias que parecen, digamos, muy elevadas para los productores pequeños con los que generalmente trabajamos, creo que hay que irlas adaptando y, como señalaba Pedro, digamos, hay 3 o 4 cosas claves, ¿no? La distancia, el distanciamiento es clave, ¿no? Segundo, el lavado de las manos para evitar el contagio, ¿no? Y 3, el uso de la mascarilla cuando hay más de 2 personas con las cuales uno interactúa, ¿no? Son 3 elementos claves. Y creo que yo añadiría también el de la limpieza, sea con cal o sea con lejía, en esto de pediluvio es clave, ¿no? Y también tener las herramientas limpias, ¿no? Este es uno de los temas que resulta central. Pero bueno, agradecer mucho a Pedro. He tenido el honor de trabajar con Pedro hace muchos años y me da mucho gusto su crecimiento profesional, cómo él ha ido avanzando en estos temas. Y bueno, ya ustedes escucharon al inicio toda la enorme experiencia que tiene Pedro dentro y fuera del país. Nuestro país es un pequeño productor de cacao, pero siempre estamos tratando, y esa es la orientación, de producir un cacao distinto, un cacao que nos distinga en el mercado internacional. Esa es la estrategia que tenemos, y la calidad hoy también pasa por la inocuidad, es decir, por evitar que nuestro cacao se contamine y puedan ponernos una cruz, ¿no? Ya hemos tenido una batalla y seguimos teniendo la batalla contra este tema del cadmio, que por suerte no nos ha afectado mayormente, por lo menos en los volúmenes de exportación, pero sí estamos tratando de conservar esa calidad, y esa calidad, como digo, hoy pasa por reducir al mínimo estos temas del COVID. Comentaba hace un rato esta preocupación de algunos compradores europeos que creían que pueden ser contagiados a través del grano de cacao si es que tiene, si es que ellos creen que lleva el COVID, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es mostrarle al mundo que estamos tomando todas estas medidas para
lograr que tener chacras saludables, tener centros de post cosecha saludables, tener fábricas saludables y realmente ganar esos espacios en el mundo. El precio del cacao está mejorando, ayer alcanzó casi los $2.400, casi, sí, más de 2.400, sí, $2.473, casi $2.500, hoy día ha bajado un poco, pero son buenas señales del mercado, ¿no? Y entonces creo que es una oportunidad para nosotros esta crisis que nos genera el COVID para implementar todo ese tipo de medidas, y nosotros como Alianza queremos seguir colaborando. Estoy muy contento, la sala se llenó, hemos tenido más de 100 asistentes, muchos nos han seguido por Facebook Live. Son las nuevas cosas en las que tenemos que incursionar. Cuánto quisiéramos que los propios agricultores pudieran entrar, ¿no?, en sus chacras o en los pueblos donde viven y pudieran también acceder a este tipo de tecnología. Ese es otro gran reto que tenemos junto con los gobiernos locales, regionales y nacionales, lograr ampliar la llegada de este tipo de medios que ahora van a ser más requeridos, sobre todo porque la presencialidad es cada vez más complicada, ¿no? Pero en eso estamos, y quiero aprovechar, habiendo un público tan grande, que por favor avisen a sus organizaciones, a sus amigos, a sus colegas, que la Alianza está lanzando un programa de radio a partir del día lunes en las 3 regiones, bueno, en las 4 regiones donde trabajamos: San Martín, Huánuco, Ucayali y la zona de Ciudad Constitución, Puerto Bermúdez, un programa de radio sobre el cacao, ¿no? Tratando de establecer, digamos, un acompañamiento a los productores en el campo, ¿no?, donde todavía no hay, pues, contactos a través de internet. Entonces la radio es lo único que llega. Entonces vamos a aprovechar para empezar a lanzar este tipo de contacto, y esperemos que tenga la mayor audiencia posible. Entonces aprovecho para hacer este cherry, esta propaganda, para que avisen ustedes, ya les llegarán las invitaciones. Y una última cosita, antes de que salgan, por favor, si pueden poner en el chat su nombre y a qué institución pertenecen y un correo electrónico para hacerles llegar nuestro equipo. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a todos y todas las que han participado en esta reunión. Realmente ha sido muy interesante, las preguntas realmente muy interesantes, y nos ayudan a nosotros a saber por dónde van las preocupaciones de los productores, ¿no?, por dónde van las preocupaciones de las organizaciones, de los productores y de los empresarios que están en el cacao. El cacao es un producto irreemplazable para el chocolate, y el chocolate sigue creciendo. O sea, nuestro problema no es el mercado, nuestro problema es mantener nuestra oferta con la calidad que requiere los mercados a donde queremos llegar: mercados de alto valor, mercados con mejores precios, mercados con mejor calidad. Muchísimas gracias, Pedro, nuevamente. Y Pepe, muy gentil. Saludos. Quedo a la orden. Gracias. No, a ti. Gracias por todo. Un gran abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos a todas y los asistentes a esta conferencia. Les recordamos que el video de esta presentación quedará publicado en la página de Facebook Live de la Alianza Cacao Perú. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.